te has preguntado por qué una parábola es una sección cónica? Si tú buscas secciones cónicas en internet, te va a salir varios ejemplos acá de cómo se forman las secciones cónicas. La forma como un plano corta el cono en diferentes ángulos forma las diferentes secciones cónicas. Por ejemplo, una elipse, una circunferencia, una parábola y una hipérbola. En este ejemplo, yo quiero demostrar el por qué esto es una parábola. Porque la mayoría de gente, pues digamos, hace acto de fe de que esta curva es una parábola, pero realmente uno no sabe si en verdad es una parábola o es otra curva. Entonces, digamos, visualmente sí tiene forma de parábola, pero la idea es demostrar que esta curva es una parábola. ¿Cómo vamos a demostrar que esta curva es una parábola? Lo primero es recordar, el corte del plano con el cono tiene que ser paralelo a la generatriz. Visto de perfil, estamos viendo un triángulo, es decir, el cono lo vemos como un triángulo y la parábola la vemos como una línea recta. Y visto desde arriba, vemos que el corte que se hace en la base del cono es una línea recta. No necesariamente esta línea tiene que ser la circunferencia, es decir, no necesariamente tiene que pasar por el centro. Vamos a aclarar un poco qué es una parábola. Una parábola es un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Por fórmulas de la distancia, uno puede llegar a la siguiente conclusión, y la relación entre y x es de tal forma que y es igual a ax al cuadrado. Esa es la conclusión a la que uno llega cuando uno aplica las propiedades de la fórmula de la distancia del punto al foco y del punto a la directriz. De eso sí, hay muchos ejemplos en internet y en libros de cómo se llega a esta ecuación. Resulta que A es igual a 1 sobre 4P y P es la distancia que hay entre el vértice de la parábola al foco. Entonces, la idea es demostrar esta relación. Y igual a ax al cuadrado. Bueno, lo primero es que otras acá tenemos nuestro cono y aquí yo rotulé las variables importantes para la demostración. Acá tenemos la variable y acá tenemos la variable x. Al ser variables no importa la altura que tenga el cono, eso es arbitrario. La demostración va a salir igual. Entonces, aquí tenemos el cono, la parábola, perdón, vista de frente. Tenemos la altura y tenemos la variable x que va desde este punto a cualquiera de los dos extremos de la parábola. Entonces vamos a demostrar que y es igual a x al cuadrado. Y para hacer esa demostración, pues aquí rotulé la vista de perfil con estos puntos. En primer lugar, el vértice del cono lo rotulé con la letra A. El punto de corte del plano con el cono lo rotulé con la letra G. Esta G no es de generatriz, sino es G del punto de corte. El punto B, el punto D. Y acá yo formé un triángulo. Resulta que el plano va a cortar a la base del cono, digamos, en el punto F. De F yo trazo una paralela a la generatriz hasta el punto E, es decir, hasta la otra parte de la generatriz del cono. Entonces, la parte de abajo, desde el centro de la circunferencia hasta el punto B, yo lo rotulé con la letra R de radio. Y la otra parte la dividí en dos. La base de este triángulo pequeño es la letra C y del punto F al centro, pues la rotulé con la letra L. Visto de la parte superior, tenemos nuestro mismo L, tenemos la variable C, o bueno, el segmento C, la variable X y el radio. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Aquí tenemos el mismo dibujo y vale aclarar lo siguiente. En primer lugar, yo corto el cono aquí en el punto G. La distancia desde el vértice A hasta el punto G yo la llamé H. Esta recta recordemos que es paralela a la generatriz. Y como yo aquí había trazado una recta paralela a la otra generatriz, pues ¿qué estamos formando acá? Un paralelogramo. Esto, al ser un paralelogramo, nos dice que si
si esto yo lo llamé h, es decir, vuelvo y repito, si la distancia que hay desde el punto, desde el vértice del cono hasta el punto de corte G, yo la llamé h, entonces este segmento de este triángulo tiene que ser h. Ahora, pensemos una cosa, todos estos triángulos son semejantes. Entonces, al ser los triángulos semejantes, pues vamos a aplicar las propiedades de la semejanza. Y no solamente son semejantes, sino todos los triángulos son isósceles. Entonces, por propiedad de la semejanza, h sobre la base de este triángulo sobre c es igual a ¿qué? Pues es igual a y, también sería y, dividido entre L más R. Si yo despejo de acá y, pues tendría que y es igual a h multiplicado por L más R sobre c. ¿Qué es el valor de c? Pues resulta que como este segmento de acá, miremos aquí el mouse, desde el punto D hasta el centro de la circunferencia, yo tengo C más L. Todo eso es igual a R. O sea que si yo despejo de acá C, pues C, ¿qué sería? C sería igual a R menos L. Es decir, acá lo tenemos, R menos L. Ahora, vamos aquí a abrir un paréntesis para recordar lo que es la diferencia de cuadrados, que la vamos a necesitar. La diferencia de cuadrados es esta fórmula de acá. Y si a la diferencia de cuadrados yo la divido entre a menos b todo elevado al cuadrado, pues no va a quedar de esta forma. Ahora, comparemos esto que hay acá con esto que hay acá. Es exactamente lo mismo. O sea que yo lo que hay acá lo puedo reemplazar por lo que hay acá sin ningún problema. Es decir, que en vez de a, pues yo tendría el valor de r, en vez de el valor de b, yo tendría el valor de l. Por lo tanto, y sería igual a h multiplicado por r al cuadrado menos l al cuadrado, todo dividido entre r menos l al cuadrado. Es esta misma ecuación de acá, pero con letras diferentes. Ahora, ¿quién es r al cuadrado menos l al cuadrado? Entonces, para eso nos vamos aquí a la vista superior y aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Y por teorema de Pitágoras, yo puedo acá deducir que x al cuadrado es igual a r al cuadrado menos l al cuadrado. O sea que esto yo lo reemplazaría aquí en esta parte. Por lo tanto, aquí tendría y es igual a h multiplicado por x al cuadrado. Y pues resulta que r menos l al cuadrado es lo mismo que c al cuadrado. Ya que yo aquí había dicho que r menos l era c. ¿Eso qué significa? Pues que hemos demostrado que y es igual a ax al cuadrado, donde a es una constante. Es decir, ¿de qué depende a? Pues a depende del corte, del punto de corte con el cono, y pues también depende de este punto C. Pero es que resulta que hay una relación bastante importante entre C y el ángulo, el ángulo de apertura del cono, que es lo que nosotros vamos a mirar acá. Entonces, aquí en este dibujo, nosotros tenemos que del eje del cono a la generatriz, el ángulo es θ. Entonces, aquí también estamos formando nuestro ángulo θ en este triángulo que nosotros tenemos marcado acá. Si nosotros hacemos trigonometría, entonces yo puedo decir acá, a ver, desde aquí hasta acá es el segmento C. Por lo tanto, desde aquí hasta acá es C medios. En pocas palabras, el seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, C medios dividido entre H. Ahora, como yo sé que Y es igual a H sobre C al cuadrado, pues la idea es sustituir C al cuadrado. Entonces, de acá yo despejo el valor de C. C es igual a 2 veces H multiplicado por seno de θ y C al cuadrado es igual a 4H al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de θ. Entonces, de esta fórmula que nosotros habíamos obtenido acá, reemplazamos ese valor de C al cuadrado. Es decir, que en vez de C al cuadrado, pues yo pongo 4H seno al cuadrado
multiplicado por x al cuadrado, y vuelvo y repito, esto es de la forma ax al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido este valor de a? Ya demostramos que la fórmula o que la ecuación es de la forma ax al cuadrado. O sea, ya hemos demostrado que esto es una parábola. Pero ¿tiene sentido que el valor de a sea inversamente proporcional a h, inversamente proporcional al cuadrado del ángulo? Por supuesto, porque resulta que en la parábola, supongamos que el valor de a rojo es mayor al valor de a de color azul. Entonces, si el valor de a es mayor, entonces la parábola se va a ver como más angosta. Y si el valor de a es menor, en el caso del color azul, pues la parábola se va a ver mucho más ancha. Entonces, acá en este ejemplo pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si el punto de corte con el cono, digamos que lo hago aquí en el punto H? En este caso, el valor de H es menor. Entonces, como el valor de H es menor, entonces entre menor sea H, mayor va a ser el valor de A. Y por lo tanto, la parábola se va a ver más angosta. En cambio, si el valor de H crece, pues el valor de A va a disminuir, y al disminuir el valor de A, pues la parábola se va a ver más angosta. Y aquí más ancha. Y aquí pues en el dibujo estamos comprobando lo que estamos viendo acá. Ahora, pensemos en el valor de teta. Hay que advertir de que según estas deducciones que nosotros hicimos acá con este triángulo, H tiene que ser mayor a 0 y el valor de teta tiene que estar entre 0 y 90 grados. Entonces ya, con estas condiciones, ahora sí, pensemos qué pasa si el valor de teta es muy pequeño. Si el valor de teta es muy pequeño, pues el cono no se ve tan ancho y por lo tanto es de esperarse que la parábola no se vea tan ancha. Entonces, al disminuir el valor de teta, el valor de A va a aumentar. Y si el valor de A aumenta, pues efectivamente la parábola se va a ver mucho más angosta. De caso. Ahora, si el valor de teta aumenta, es decir, el cono se va a ver mucho más ancho y por lo tanto es de esperarse que la parábola se vea más ancha. Si el valor de teta aumenta, el valor de A disminuye, y si el valor de A disminuye, pues efectivamente la parábola se va a ver mucho más ancha. Por lo tanto, tiene sentido de que el valor de A sea inversamente proporcional a h e inversamente proporcional al cuadrado de teta. Y ya con esto hemos demostrado que al cortar un cono con un plano de tal forma que el plano sea paralelo a la generatriz, ya hemos demostrado que la curva que se está generando es una parábola. Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.